Voy a pedirles que abran sus Biblias en la carta escrita por Pablo, inspirada por Dios, obviamente, en Filipenses capítulo 4, verso 13. Y vamos a analizar un poco este versículo, que por cierto es uno de esos versos de la Biblia que usamos o se usa, pero no se usa de la manera correcta. Y entonces vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo quiso decir con este famoso versículo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra que tú has inspirado. Y esta frase del apóstol San Pablo, que bien entendida en su debido contexto, es de mucho estímulo para nosotros. Ayúdanos a poder hacer el sondeo de esa frase a la luz del tenor de la carta, y de esa manera poder entonces reenfocarnos y poder imitar y también entusiasmarnos con la provisión de Dios en Cristo Jesús, en cuyo nombre elevamos esta humilde oración. Bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay mucha gente que agarra este versículo como un lema que les da la capacidad de poder lograr cualquier cosa. Mi pregunta es: ¿puede usted levantar un auto con la mano? Miren, algunos dicen que si se tiene suficiente fe, podemos hacer lo imposible. Otro día voy a hablar acerca de Jesús cuando dijo que si tenemos fe podemos decirle a un monte que se arranque y se meta dentro de un mar o un lago. Y también otro de los pasajes muy mal entendidos. Pero ahora eso nos va a desenfocar. Pero hay muchas personas que sí, hoy día estiman que si yo tengo suficiente fe, a lo menos como la de un grano de mostaza, entonces puedo hacer lo imposible con la ayuda de Dios. Dios es el Dios de lo imposible, siempre y cuando entendamos qué queremos decir con imposible, porque Dios no puede, por voluntad, dejar de ser Dios. Eso es un imposible. Entonces, cuando hablamos de el Dios de lo imposible, nos estamos refiriendo a cosas que para nosotros es un imposible. Eso no es un impedimento para Dios. Entiéndase en esos términos cuando hablamos del Dios de lo imposible. Bueno, entonces, con este criterio, hay personas que dicen, si usted tiene suficiente fe, puede pedirle a Dios cualquier cosa y Dios entonces se lo va a conceder. Y saben una cosa, el abuso que he visto que se ha ido haciendo con este texto es algo terrible. Inclusive se ha visto en las redes sociales comentarios citando este versículo bíblico, animando a la gente a lanzarse a cualquier derrotero, cualquier cosa. Total, con Cristo todo es posible. Hoy lo encontramos cuando ustedes prenden la televisión, y esto lo he visto, donde están los boxeadores en la actualidad y se tatúan. O bien ponen Filipenses 4:13 o se citan la bíblica, se hacen tatuar en el pecho o en la espalda el pasaje bíblico. Y un día me llamó la atención porque vi a los dos luchadores con el mismo versículo. Y entonces salieron los dos al lugar ese donde se dan con todo. Y resulta que yo decía, bueno, pero a ver, Dios le está dando la fuerza a los dos según ellos piensan, porque esto, a ver, tuvieron que decir, quiero dar testimonio de Cristo,
Y entonces la mejor manera es de tatuarme un versículo. Ahora la pregunta es, ¿qué versículo me voy a poner para dar testimonio que soy un hijo de Dios? Bueno, como me rompo los huesos con estos señores, entonces me voy a poner Filipenses 4:13. Y entonces se dan con todo. Y yo digo, a ver, ¿cómo es esto? ¿Cristo me da la fuerza para romperle la cara a otro adelante mío? Y lo curioso es que los dos piensan lo mismo, porque los dos se tatúan el asunto. Cuando termina la pelea, el que gana levanta el dedo y dice, a tu gloria. Me imagino querrán decir, qué sé yo, qué quieren decir con eso, ¿no? Primero la gloria a Cristo y después los aplausos al boxeador. Ahora, yo digo una cosa, y si los dos son creyentes y oraron para ganar la pelea, ¿cómo es el asunto? ¿Cómo lo maneja Dios en ese caso? Este versículo lo usamos también en el mundo de otros tipos de deportes. Se utiliza Filipenses 4:13, se lo utiliza también cuando se trata de encontrar, agarramos un nuevo trabajo y no sabemos cómo manejarnos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Tiene problemas con la suegra? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Tiene problemas con la economía? ¿Necesita prosperidad económica? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, etcétera. Le tiramos el versículo, ese famoso versículo, Filipenses 4:13. Miren, ¿saben una cosa? A veces nosotros estamos mirando algunos versículos de la Biblia y ojo, esto es bueno hasta cierto punto, pero hay que tener cuidado. Porque vamos y memorizamos versículos de la Biblia como fuentes de inspiración. Se trata de frases para poder memorizar y recordar y de esa manera que nos estimulen a lograr ciertas hazañas, ciertos objetivos. Y no solamente eso, pero usamos esos versos, pero que no tienen ninguna connotación con la realidad espiritual de mi vida. Es simplemente quiero lograr un objetivo y entonces recuerdo esos versículos para que me den estímulo o ánimo. Lo mismo sucede cuando se trata de la persona del Señor Jesucristo. A veces miramos a Jesús como un ejemplo de hombre ideal. No tiene nada que ver con la obra de Jesús. Lógicamente que para el cristiano Jesús es el hombre ideal. Pero cuando hablo de hombre ideal me refiero al Cristo histórico, mejor dicho, no el Cristo, que es el ungido, sino el Jesús histórico, un hombre que se portó de una manera extraordinaria, dejó marcas en la historia, y entonces buscamos a alguna persona que nos deje un modelo de hombre para que todos, la sociedad humana, me refiero, podamos imitar. Y entonces ahí tenemos a Jesús, que lo miramos como el gran político, el gran filantropista, el hombre que se preocupa por los demás. Si todos en la sociedad humana imitáramos el ejemplo de Jesús, viviríamos en un mundo mejor. Que por cierto, hay algo de verdad en eso, pero a veces nos enfocamos en Jesús en esos términos, pero divorciado completamente de la necesidad de Cristo para la salvación de nuestras vidas y el perdón de nuestros pecados. Nosotros que tenemos que tener, hermano querido, muchísimo cuidado de usar la Biblia como un manual de máximas y no de prestar atención que se trata de la palabra de Dios. Es Dios hablándonos a nosotros y dándonos enseñanzas concretas para nuestra vida espiritual, que por supuesto arranca con el llamado hacia la cruz para aceptar a Cristo como Salvador y luego cuando somos creyentes o hemos sido salvados poder más o menos orientar la vida siguiendo el consejo o el compás divino y de esa manera tener vidas productivas y de santidad. La Biblia, hermano, fue inspirada para que, entre otras cosas, despertemos a la realidad del pecado. Repito, no por el hecho de encontrar buenas máximas. Yo he leído libros como el Te Ching, el Tao, el Bhagavad Gita, una cantidad de libros de religión. Y ustedes van a encontrar en otras culturas máximas que son de inspiración. Hay cosas que son verdades, se dicen verdades, y nos pueden ayudar a dejar un pensamiento para la reflexión, pero no salvan, no sirven para mucho.
Tal vez nos dan un consejo sabio de gente que ha pensado y ha volcado en el papel para la posteridad alguna idea que han adquirido de la experiencia diaria. Pero eso no pasa de eso, una inspiración momentánea, pero nada pueden hacer en cuanto a nuestra salvación y la vida eterna. Ninguna máxima nos puede llevar a los pies de Cristo y mucho menos al cielo. Necesitamos la orientación de la palabra de Dios. Así que cuidado, la Biblia cuando la consideramos y memorizamos, si se quiere, sus versos, es justamente para despertarnos ante todo ante la realidad del pecado y en qué condición comprometida nos encontramos todos los hombres delante de Dios, despojados, destituidos de esa gloria y eternamente condenados. Así que sin la ayuda de la palabra de Dios, no entendemos acerca de nuestra condición, de la necesidad de Cristo y del perdón de Dios por nuestros pecados. Y en cuanto a Jesús, como indiqué antes, es un modelo para el creyente, pero en cuanto al pecador, se trata no simplemente de un modelo, sino que se trata del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y necesitamos de ese Cristo en la cruz para obtener la salvación y la vida eterna. Así que no es simplemente un hombre que emulamos, sino que es el Cordero de Dios que vino a morir por ti y por mí para darnos vida eterna. Este verso, así como a veces interpretamos mal algunos versículos de la Biblia como máximas morales y a Jesús como un gran hombre, este es uno de esos versículos que realmente lo hemos agarrado y lo hemos interpretado y lo hemos usado mal en mucho de la cristiandad. Vuelvo a repetir, lo vemos en el deporte, es algo que últimamente me ha llamado mucho la atención. Hubo una época que ponían Juan 3:16, no sé si se acuerdan ustedes que iban a al béisbol o a un partido de fútbol, o algo por el estilo, y salían siempre con el Juan 3:16. Bueno, ahora ponen Filipenses 4:13, así que parece que va cambiando de moda el asunto. Bueno, ¿qué quiso decir ante todo acá el apóstol Pablo cuando dice todo lo puedo? Necesitamos de responder a eso para más o menos pegarla con la interpretación. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo cuando dice todo lo puedo? ¿Podía Pablo levantar un auto con la mano? Estoy haciendo un ejemplo, podemos decir un carro militar en la época del apóstol San Pablo, los romanos tenían carros. ¿Podía Pablo hacer ese asunto? Para poder entender estas palabras del apóstol Pablo tenemos que ver el tenor de toda la carta. Tenemos que entender qué es lo que está escribiendo Pablo y de esa manera, cuando vamos observando su desarrollo de la carta, el tema, entonces vamos a entender bien qué quiso decir este hombre cuando escribió a los filipenses esta palabra para describir en qué condición está y cuáles son los estímulos que lo llevan a seguir adelante a pesar de las circunstancias adversas por las cuales atravesaba. En el contexto social de los hermanos en Filipos, la carta, el testimonio interno de esta carta nos está diciendo que los creyentes la estaban pasando mal. Y una de las razones del por qué el apóstol Pablo escribe esta carta es para darle ánimo a cristianos que no están pasándola cómodamente. Ustedes se van y permítanme que los lleve un poquito al interior de la carta. Pero si ustedes se van al capítulo 1, en los versículos 27 al 30, dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Pregunta, ¿te estás portando como es digno del Evangelio? Eso es pregunta, es para reflexionar. Dice, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes. Escuchen eso. Quiero escuchar esto, que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen. Pablo sabe que los creyentes en Filipos, y esto pasaba, en fin, en otros lugares también, pero está escribiendo a los filipenses, que había un antagonismo a la labor que ellos estaban desempeñando. Había gente que se oponía a la predicación del Evangelio. Por eso este hombre dice, manténganse firmes, no aflojen, quiero escuchar que ustedes se comportan como corresponde.
Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Así que fíjense ustedes que los filipenses no la estaban pasando bien. No se estaba viviendo un momento tranquilo, quizás como se viven en estas sociedades de este sector del mundo, por lo menos, quizás aquí en Canadá, Estados Unidos y otros lugares, donde realmente no se nos molesta tanto. Acá no tenemos personas que nos están vigilando a ver si venimos a adorar a Dios o no. Tenemos la libertad y la soltura para poder llegar al edificio y poder adorar a Dios sin problemas y estudiar su palabra. Los creyentes están pasando problemas por causa del Evangelio. No solamente eso, pero el mismo apóstol Pablo que escribe la carta la está pasando mal. No es que este hombre está sentado cómodamente en la oficina o en una playa en el Caribe escribiendo la carta a los hermanos. Está preso, está pasando problemas. En el capítulo 1, versos 2 y 13, Pablo da a entender eso. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Dice prisiones porque no es la primera vez que lo meten adentro. Algunos dicen en el bote. Es un hombre que las pasaba mal y en este caso está escribiendo preso el Señor. No solamente tenemos a los creyentes pasándola mal y al apóstol Pablo también, sino que además se habla de un tal Epafrodito en el interior de la carta, que parece que era un hermano que tenía cierta influencia dentro de la iglesia y era una persona muy respetada y muy querida. Este señor se enfermó. No tenemos la menor idea qué pasó, pero se enfermó y se enfermó gravemente. Casi se muere el señor. Esto generó una enorme preocupación en los hermanos que amaban profundamente a Epafrodito y viceversa. Pablo también, y entonces lo que hace es que cuando se recuperó este señor lo manda a Filipos para que pueda consolar a los hermanos. Noten que dice, por ejemplo, ahí en el capítulo 2, esto es para que tengan fondo de lo que está pasando, el escenario de la carta. Verso 25 al 27 dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Déjeme hacer un paréntesis. ¿Usted se dio cuenta quién es ese señor? Escuche bien cómo describe Pablo a Epafrodito. Hermano, colaborador, compañero de milicia. Dice además mensajero y ministrador de necesidades. Cuando yo leía esto, me quedé un rato pensando en el escritorio y digo, my goodness, necesitamos Epafroditos en las iglesias. Qué pedazo de cristiano que es este, Qué pedazo de creyente. Y preguntaba, decía, Señor, pero Señor, ¿en algo me parezco a este señor Epafrodito? Es un fenómeno este caballero, con razón lo querían, Bueno, él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad, o por cierto, dice, estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, etcétera, ¿no es cierto? Así que ahí tenemos la situación social. Los creyentes la están pasando mal, el apóstol Pablo está preso y Epafrodito, gracias a Dios, se salvó, pero por poco no la cuenta. Casi se muere este señor. Y estos creyentes estaban preocupados por la preocupación, preocupados por el plantador de iglesia, el pastor Pablo, que estaba preso, no sabían qué iba a pasar, y encima Epafrodito que les había tenido en jaque porque estaba gravemente enfermo y ahora, por supuesto, la buena noticia de que se había recuperado. Es decir, que el cuadro que plantea el apóstol Pablo es que las cosas no están yendo favorablemente para esta gente, no están yendo las cosas bien. Por supuesto, desde una perspectiva humana de las cosas. Mirándolos, a los creyentes en Filipos estaban teniendo problemas. Sin embargo, en medio de todo este cuadro, Pablo en la carta, y este es parte del propósito de ella, es de llamarlos a estos creyentes a regocijarse a pesar de todas las problemáticas que encaraban.
Es decir, no permitan ustedes que las adversidades que encaran en la vida por causa de ser creyentes les roben el gozo. Yo pensaba, ¿cuántas cosas nos vienen a la vida, a nosotros, y muchas veces nos tiran abajo? Nos desanimamos, nos roban el gozo, perdemos el entusiasmo, la pasión, y a veces terminan influenciando de tal manera sobre nosotros que dejamos la iglesia, dejamos a Cristo, dejamos de orar, dejamos de leer las Escrituras. A veces empezamos a tropezar en nuestro diario caminar con Cristo. Y todo porque realmente no estamos saturados o empapados del gozo que transmite la realidad de nuestra salvación y la esperanza de una vida mejor. Que por cierto, aunque acá tengamos que pasar problemas, todavía nos espera un futuro glorioso cuando vayamos a la presencia de nuestro bendito Señor. ¿Estás pasando por problemas, hermanos? ¿Estás sufriendo? ¿Estás en algún tipo de adversidad? Bueno, no permitas que esas cosas te roben el gozo. Y pienso que Pablo tiene autoridad para decir esto porque la está pasando mal, está preso, y sin embargo este hombre no permite que estas cosas le roben la alegría que tiene Cristo Jesús, y esto es lo que transmite ahora a los creyentes que en Filipos necesitan esta palabra para levantarles el ánimo y seguir adelante con la vida cristiana. Noten que a través de la carta, por ejemplo, voy a hacer un survey rápido, ¿no? Pero Pablo dice en el capítulo 1, verso 4, que ora por los creyentes con gozo por todos ellos. Capítulo 1, verso 18, Pablo se goza en que Cristo se goza que sea anunciado. Capítulo 1, verso 25, Pablo está confiado en el provecho y gozo de la fe de los creyentes. Después en casa lo miran bien todo esto, ¿eh? En el capítulo 2, verso 2, Pablo se regocija con los creyentes a pesar del peligro que corría su vida. Capítulo 2, verso 29, les pide que reciban a Epafrodito con gozo. Capítulo 2, verso 1, los creyentes son el gozo del apóstol San Pablo. Pero es una cosa tremenda, destila gozo la carta, ¿eh? Capítulo 2, verso 18, llama a los creyentes a gozarse junto con él. En el capítulo 3, verso 1, nos llama a gozarnos con Pablo. Capítulo 4, verso 4, que nos gocemos siempre en el Señor. Una carta que realmente destila de principio a fin un llamado a regocijarnos a pesar de las adversidades que encaramos en la vida cristiana. Bueno, macanudo, pero la pregunta acá entonces es ¿cómo puedo regocijarme cuando estoy pasando por dificultades? ¿O no? Porque es fácil decir, regocíjense. Pero el asunto es, ¿y cómo? Pero, las emociones son parte de nuestra naturaleza. Si algo nos va mal, nos hace sentir mal. ¿Cómo hago para regocijarme? ¿Qué parámetro utilizo y qué criterio aplico para poder regocijarme en la forma en que el apóstol Pablo lo describe en esta carta tan preciosa que tenemos para nosotros? El hecho que nos debe producir gozo es la realidad de que Dios, y eso es lo que este hombre quiere hacerle entender a los creyentes, que Dios o el Señor está en control de absolutamente todo lo que está sucediendo. Que no solamente está en control de las circunstancias por las cuales a veces tenemos que atravesar, sino que Dios también está en control de cada una de nuestras vidas. Sí, a veces perdemos de vista esta realidad. Cuando se nos habla o se nos pregunta, ¿usted cree que Dios está en control? Sí, amén, claro que sí, no tengo ninguna duda que Dios está en control. Pero resulta que cuando pasamos por adversidades, ese amén comienza a disolverse. Ya no es tan real ese amén. Empezamos a ser influenciados por esas circunstancias. Pero sin embargo, lo que este hombre quiere que entendamos, no solamente los filipenses, pero todos nosotros, es que Dios está en control de todos los problemas que estás encarando. Y no solamente eso, pero está incluso en control de tu propia voluntad, de tus decisiones. Hoy día tenemos un gran debate acerca de qué hacemos con el libre albedrío. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo habla de que inclusive el albedrío humano, especialmente ahora el creyente, está en sus manos.
está controlando nuestras acciones y nuestras decisiones. Es una cosa extraordinaria. En el capítulo 1, versículos 12 al 14, dice, miren las cosas que me han sucedido. Esto es algo sorprendente, Las cosas que me han sucedido, todavía no habla de las que van a suceder, pero hace un recuento de lo que ha caminado hasta ahora y dice, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Ahora pónganse a pensar, a ver, agarraron a este señor, lo metieron en el calabozo y para los captores esto era un éxito, porque este charlatán que se la pasa hablando de ese Jesús, hay que pararlo. ¿Y cómo hacemos? O le metemos una lanza en el estómago o lo metemos preso. Y entonces lo metieron preso. Así que con Pablo adentro de la cárcel ya no vamos a tener a este señor parlante que va por todas partes llenándolo todo de esa herejía, de esa mentira, de ese fraude, de esa superstición. Así que estos señores dijeron, vamos a meterlo adentro, tiremos la llave y se terminó el partido. Y qué curioso, porque el apóstol Pablo, que mira las cosas fuera de la esfera del hombre y lo mira desde la esfera del programa de Dios, dice, esto progresó en cuanto al Evangelio se refiere. ¡Qué cosa tremenda! Porque uno dice, ¿cómo va a progresar si el Señor está preso? ¿A quién le va a hablar? ¿A los barrotes? Y sin embargo, el haber metido preso a Pablo redundó para que el Evangelio que él predicaba progrese, vaya más adelante. Ahora, ¿en qué sentido progresa el Evangelio? Bueno, dice en el versículo 13, mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. Es decir, que empezó a hablarse de este Señor. Sea como sea, la razón por la cual se conversaba, las prisiones se hicieron evidentes. Comenzó a hablarse del prisionero Pablo, ese cristiano que anda hablando por todo el mundo. Y mucha gente empezó a querer saber qué es lo que está pasando. Porque a ver, ¿qué persona en su sano juicio va a permitir que lo metan preso por hablar de alguien y no protestar al respecto? Así que la gente comenzó a hablar del apóstol San Pablo. Y por ende, en el versículo 14 dice que los hermanos, al mirar esta situación, cobraban más valor y comenzaban a predicar más de Cristo. Porque a fin de cuentas, a ver, si este señor lo metieron preso y el evangelio sale por todas partes, nosotros que estamos libres de este lado de los barrotes, si hablamos, imagínense entonces lo que va a hacer el Señor. Si el preso, estando preso, hace que el evangelio progrese, los que no están presos son libres en Cristo, bueno, no nos para nadie. Así que lo que está mostrando es, Dios está en control de las circunstancias. No es el hombre que las controla, Dios las controla. En el verso 19 del capítulo ese, nos dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Algunos, ojo con esto, porque a veces miramos a Pablo y decimos, bueno, ahí tengo un lindo ejemplo para confiar que si yo pido al Señor, Dios me va a liberar de los problemas, las circunstancias y demás. Pero ojo, si nosotros seguimos leyendo, Pablo estaba muy consciente que a pesar de que tenía esperanza de que va a ser liberado, no descartaba la posibilidad de que Dios decida otra cosa y quizás tenía que morir. Si usted lee más adelante lo va a notar, dice en el versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Así que él piensa que va a ser liberado debido a la confianza que tiene en Dios. Pero antes bien, con toda confianza como siempre ahora, también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Se dan cuenta que Pablo no es de este atrevido que dice, si yo tengo fe, bueno, puedo lograr lo que quiera? No, Pablo es consciente de que por ahí le sacan la cabeza, porque con los romanos no había vuelta que darle, y eventualmente Pablo tuvo que pagar un alto precio, ¿no? Lo mataron. Pero Pablo entonces, cuando dice eso, está consciente que tal vez Dios tiene otros planes y va a utilizar las circunstancias que inclusive le pueden costar la vida para llevar a cabo sus propósitos o sus planes.
Si ustedes se van, por ejemplo, al capítulo 2, verso 17, dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, dice este hombre, me gozo y regocijo con todos vosotros. A pesar de que vaya a ser sacrificado, yo me gozo de todas maneras. Pero yo digo, pero este señor era un caso serio. Eso es convicción. Eso es la convicción de un verdadero hijo de Dios. O sea que a pesar de las circunstancias adversas, lo que este hombre quiere que entiendan los creyentes, y esto nos alcanza a nosotros también, es que el Señor está en control de las circunstancias. Ahora, no solamente eso, pero lo que va a indicarles a estas personas es que Dios también está en control de nuestras decisiones. Y ahí ya entramos en un asunto que para muchos es un problema. Para mí no lo es y para Pablo tampoco. Pero hay gente que sí que tiene un problema con esto. ¿Cómo Dios puede, controlar mi voluntad, mis decisiones? Pero eso es lo que está diciendo Pablo acá. Podemos entrar en un debate filosófico de cómo se mastica este asunto, y no puede ser que estemos masticando vidrio, no lo podemos soportar. Bueno, está bien, usted se amarga porque se dice eso, pero eso es como lo entendía el apóstol San Pablo. Y creemos que Pablo hablaba por inspiración divina. Noten que dice en el capítulo 1, verso 6, dice que estoy persuadido de esto. Pablo tiene persuasión de algo. Bueno, ¿qué es lo que convenció al apóstol Pablo? Bueno, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué tal, Pongan atención a lo que dice este hombre. Dice que Dios, note que el que comenzó apunta al versículo 3. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Usted pueda, después investigue bien en casa. Ahora por hacer breve estoy corriendo, ¿no? Pero es ese Dios del que está hablando y dice, está persuadido que ese Dios que comenzó en nosotros la obra, está trabajando. Así que hay cosas importantísimas que dice el apóstol Pablo. Número 1, en ese verso, Dios inició una obra. Comenzó algo en cada creyente. Ponte a pensar en esto. Sale un poco de la carta, de lo que le está diciendo a los filipenses, y la inspiración ahora nos habla a nosotros. Y dice, el Dios que te salvó comenzó en tu vida una obra. El Señor está trabajando en tu vida. No solo en las circunstancias donde están envueltas tu vida, es en tu propia vida. Las circunstancias son usadas para formarte como creyente. Número 2, Dios continuará esa obra. Dice allí, perfeccionará. No dice solo perfeccionando, sino que va a continuar la tarea que comenzó el Señor con cada uno de nosotros. Y en tercer lugar, Dios va a llevar esa obra que comenzó a su punto crítico o punto final. Dice allí, hasta el día de Jesucristo. Así que, miren qué cosa más hermosa, porque lo que este hombre está diciendo es, Dios se arremangó y empezó a hacer un trabajo con nosotros, y lo está haciendo. Por eso es que los cristianos van cambiando, vamos creciendo, vamos madurando, vamos siendo diferentes, porque Dios trabaja en cada uno de nosotros. En el capítulo 2, en los versículos 12 al 13, o 12 y 13, y tengan paciencia porque ahora van a ver cómo se conecta todo esto con el capítulo 4, verso 13. Pero dice este hombre, en el capítulo 2, verso 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, pasan a la frase final, que es lo que continúa la idea después de la coma, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Así que dice que como hemos obedecido, o que nos ocupemos todos en nuestra salvación. No en mantener la salvación, como se ha agregado allí, sino en vuestra salvación. Es decir, hemos sido salvos, vivan en eso, mantengan eso. Repito, a veces le metemos frases o palabras que cambian el sentido de la expresión de Pablo, que tenemos que cuidar la salvación para no perderla. Pablo no está hablando de eso, está dando por sentado que ya son salvos, y lo que tenemos que hacer ahora es dedicarnos a vivir cuidando eso que ya tenemos, que es patrimonio nuestro. Fíjese lo que dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer
por su buena voluntad. Cada frase hay que mirarla en forma aislada. Cuando dice allí, Dios produce el querer. Número 2, el hacer. Y luego agrega, por su buena voluntad. Miren cómo juega. Este es un factor filosófico en esa época tremendo, porque había una tensión entre aquellos que eran deterministas, que decían, sí, la voluntad está completamente regulada por fuerzas ajenas o exteriores al hombre, y otros que decían que no, que el hombre tiene libre albedrío absoluto. Y había este tipo de debates como lo existe en la actualidad. Y este hombre lo que está diciendo es, momento, hay dos voluntades en pugna. Está la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Y dice, lo que se va a hacer es la voluntad de Dios, no la del hombre. Por eso este hombre podría haber terminado, Dios produce el querer y el hacer y punto. Pero luego dice que el querer y el hacer es por su buena voluntad. A Pablo no se le escapan los detalles, ¿eh? Ahora, quiero que observen algunos, voy a ser un poquito técnico acá, me disculpan un poco en esto. Pero es importante que seamos técnicos en cuanto a la gramática, para que veamos la fuerza de lo que dice el apóstol Pablo. Lo primero que dice es que Dios produce. La palabra es energeo, es en la forma verbal. Produce, es decir, Dios, la palabra quiere decir obrar, llevar a cabo con un fin. Es decir, Dios está metido ahí haciendo algo. Dios está obrando, Dios está haciendo algo a propósito. Esa es la palabra que se utiliza. En este texto, esa sería la forma verbal. Sin embargo, acá Pablo no está usando el verbo, sino que está usando un participio. Y eso es lo que a mí me llamó poderosamente la atención. La palabra es energón. Olvídense del término griego, yo se lo estoy diciendo para mostrarles la diferencia. ¿Qué es el participio? Bueno, es un verbo adjetival. Está describiendo la acción, el tipo de acción. Lo que está diciendo es que, si lo pasamos al español, es Dios el que está produciendo. El verbo sería estar, y entonces acá lo que funciona como participio es el produciendo. ¿Me entiende la idea? Así que la acción la está llevando a cabo Dios, está tratando de mostrar cómo es Dios, sin ninguna intervención del hombre el que está haciendo el trabajo, el que está produciendo. Dios está produciendo. La otra cosa es que la voz es activa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que es Dios el autor de la acción, es el que está metido en el asunto. No hay ningún tipo de coparticipación con el hombre. Y otro detalle es que se trata de un presente activo. Es decir, que Dios está haciendo eso ahora, está trabajando en nosotros. Repito, cuando miramos ese aspecto técnico, la conclusión a la que nos está llevando Pablo por la inspiración es que Dios es el que está obrando ahora en cada uno de sus hijos. Es el que está produciendo las cosas. Así que en este análisis encontramos que Pablo dice que es Dios, no el creyente, quien produce al presente en forma activa. El querer del creyente, lo que tiene que ver con la voluntad, Dios es el que hace el asunto. Y en cuanto al hacer del creyente, es decir, la actividad, también es Dios el que está metido en el asunto. Estas son revelaciones que detonan una bomba atómica en el pensamiento humano, porque hay mucha gente que se opone a este tipo de ideas y por eso es que se han generado una cantidad de debates tremendos en torno a qué hacemos con el libre albedrío del hombre, si el hombre es completamente libre, si no es libre, si Dios respeta la decisión del hombre, y que si nos metemos en un lío, en un verdadero debate filosófico, pero perdemos de vista cómo debemos encarar este debate desde una perspectiva teológica. Y dice que Dios produce, y esto es lo que cierra todo el asunto, por su propia voluntad. Su propia voluntad, no la voluntad del creyente. Y otro detalle que lo dejo ahí para que lo vean en otro momento, pero noten que dice su buena voluntad. Podríamos decir casi palabra adverbial, está describiendo la voluntad de Dios, es una voluntad buena. A veces la voluntad del hombre puede tener las buenas intenciones, pero solo la voluntad de Dios es garantizada que es
buena, lo que Dios quiere siempre es lo mejor. En el contexto de la carta, si Dios permite que los creyentes padezcan por las circunstancias, Pablo esté preso y Epafrodito casi se muere, bueno, Dios sabe lo que hace, Dios permite esas circunstancias con un propósito y eso es bueno. Para nosotros puede ser malo. A ver, que Pablo esté preso, el pobre tipo, y no se pueda predicar el evangelio, es una tragedia. Y sin embargo, Pablo lo ve como una buena voluntad de Dios que permite este tipo de cosas. Algo realmente sorprendente lo que dice este hombre de Dios. Por lo tanto, dice el versículo 14, haced todo, siendo que Dios es el que produce y el hacer, el querer y el hacer, por su buena voluntad. Ahora entonces este hombre lo aplica y dice, debido a eso, hagan todo sin murmuraciones y contiendas. Mire qué interesante, murmuraciones y contiendas no viene de Dios, eso no lo produce Dios. La buena voluntad de Dios no produce eso. Dios produce el querer y el hacer y es por eso que dice, no hagan eso. Jamás Dios produce eso. A veces en las iglesias, yo no sé por qué, a ver, en todas las iglesias existe este fenómeno de murmurar, de contiendas. Acuérdense lo que pasaba en la iglesia yo siempre menciono Corinto porque es un caso patético y muy, muy elocuente, ¿no? Pero era un lío la iglesia esa. Se daban con todo. Y algunos a lo mejor podían citar a Pablo diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a luchar contra el partido opuesto. Los que son de Apolos y los otros los que son de Pablo. Y que yo hice, armaba un lío bárbaro todo fracturado. Y Pablo tiene que decir, pero señores, déjense de macanas, eso no está bien. Ustedes son el templo del Espíritu Santo, no se puede manifestar, o sea, no podemos decir que el Espíritu Santo nos está dando esa capacidad de murmurar y hacer estragos en la iglesia. Pablo a los filipenses les está diciendo, señores, Dios produce de su buena voluntad lo que corresponde, por eso hay que abandonar este tipo de cosas. No puede ser. Una persona que vive en la murmuración y la contienda, hay algo que tiene que revisar, porque bajo ningún punto de vista puede decirlo, pero no puede dar testimonio que el Espíritu Santo lo está llevando a ese tipo de cosas. Probablemente algo estaba pasando en Filipos, entre los creyentes, que movió a Pablo a insertar esta glosa, este detalle. Dice, hagan las cosas sin murmuración y contiendas. ¿Para qué? Bueno, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Si yo tengo estas cosas, tengo manchas, pero ahora siendo lavados en Cristo, tenemos que vivir como hijos sin mancha, que han sido limpiados y nuestra vida tiene que mostrar eso. ¿De qué manera? Verso 16, asidos a la palabra de vida. Esa es la dinámica. Dios produce, macanudo, Dios está produciendo de su buena voluntad estas cosas, debo dejar estas cosas, pero ¿cómo me manejo? ¿Cómo tengo que hacer para ir para adelante? Bueno, asidos de su santa palabra. Agarrados de las Escrituras, porque es el manual, es el mapa, es el manual de ruta que me dice cómo tengo que vivir según esa voluntad de Dios que produce en nosotros, nos lleva a gravitar a hacer esa voluntad que es agradable, que es perfecta, que es buena para la vida de todos los creyentes. ¿Vamos bien? Síganme porque ahora van a ver cómo se conecta todo este asunto con el capítulo 4, versículo 13. Ahora bien, en el capítulo 4, hagamos un repaso entonces. Tenemos que Dios está en control de las circunstancias y número 2, Dios está en control de nuestra situación, nuestras voluntades, nuestro presente, nuestras vidas. Por eso es que nos llama este Señor a regocijarnos. Gócense porque Dios tiene las manos metidas en cada uno de nosotros. Y entonces, en el capítulo 4, en el versículo 8, dice este hombre, por lo tanto, o por lo demás. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, etcétera, etcétera, lo que aprendisteis de mí, etcétera, dice el Dios de paz estará con vosotros. Por lo que me queda por decir, lo que resta después de haber hablado de todas estas cosas en la carta, nos hace un llamado y nos dice, el Dios de paz está con vosotros. Y entonces, verso 9, nos dice, bien digo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced.
Y entonces tenemos 3 conclusiones hasta este punto. Repito, número 1, Dios está en control de las circunstancias. 2, Dios está en control de nuestras vidas. Y ahora agrega, número 3, a un Dios que está presente en nuestras vidas. El Dios de paz estará con vosotros. Se va dando cuenta cómo va llevando la idea el apóstol Pablo a estos hermanos. Un Dios en control de las circunstancias, de mi vida, y además está ahí al pie del cañón. Dios está acá. Jesús, ¿qué nos dijo? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Todos los días voy a estar acompañándolo. No estás solo, hermano. ¿Entendemos esto? A veces las cosas sí vienen torcidas y todo lo demás. No murmures contra Dios, contra la iglesia, tus hermanos, tu familia. No caigas en las trampas donde hay disensiones y cosas por el estilo. No te separes de Cristo, del Salvador, de la iglesia, siempre y cuando estés en la iglesia sana, ¿no? Si están en una iglesia que es cualquier cosa, salgan corriendo. Eso ya saben cómo la postura mía. Pero tratemos de estar agarrados del Señor porque Él está presente en tu vida. Quizás estás derramando lágrimas, quizás a lo mejor estás atrás de un barrote de persecución en el trabajo, en la sociedad, en el vecindario. La gente no te quiere porque eres cristiano. Bueno, pero Dios está en control de eso. No estás solo. Dios está a tu lado. ¿Ustedes creen por ventura que si se junta una chusma de 100 personas, ustedes están en desventaja teniendo a Dios al lado nuestro? Bueno, eso es lo que está indicando el apóstol Pablo, preso por un imperio dictador como era Roma, que tenía influencia sobre esta región del mundo. Por eso es que Pablo entonces ha aprendido lecciones tremendas que ahora quiere compartir con nosotros. Noten que dice en el verso 11, en el capítulo 4, en la segunda parte, he aprendido. Repito, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, dice este Señor. He aprendido. A ver, he adquirido mayor, y no solamente mayor, sino mejor conocimiento de lo que es mi vida en Cristo. Estoy mejor informado que antes. Estoy más capacitado para enfrentar las adversidades. Dios te permite pasar por pruebas, y esto lo vemos, por ejemplo, a Pedro, cuando dice que son como, qué sé yo, el horno de fuego donde el Señor va limpiando las asperezas en nosotros, lo que nos sirve, y va haciendo que la fe se haga más pura, más real, más asentada. Dios nos mete en ese horno de la prueba para que salgamos más puros, mejor parados, mejores cristianos. Este hombre, a medida que fue pasando por las pruebas, se ha sentado a reflexionar, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios con esto? Y empezó a aprender el valor de las adversidades. Por eso es que desde la carta les escribe diciendo, gócense, hermanos. ¿No es eso lo que nos dice Santiago? Cuando escribe la carta, dice que nos gocemos cuando nos hallemos en diversas pruebas. Uno dice, está loco este señor. ¿Quién se va a gozar cuando está pasando por problemas? Y no es que era un masoquista, este señor aprendió en su experiencia que Dios tiene los dedos metidos en el asunto. Y tal es así que dice, gócense cuando paséis o atraveséis diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe es una fe que está siendo probada, y esa fe probada produce paciencia. Y luego continúa Santiago diciendo, y tenga esa prueba su trabajo completo, su obra completa, para que lleguéis a ser hombres capaces, completos en el Señor. La Escritura tiene este cuadro de tratar de sacarnos la vista de las circunstancias y todos los problemas, y nos eleva para que podamos ver las cosas desde la perspectiva del Señor y sus planes soberanos, y que nosotros somos parte de esos planes. He aprendido. Yo pensaba, ¿estoy aprendiendo o me estoy quejando? Realmente me siento a pensar, Señor, ¿qué tienes para enseñarme a través de esto? ¿Qué perspectiva tremenda la que da el apóstol Pablo, ¿eh? He aprendido. Número 2, ¿qué aprendió? Bueno, verso 11 dice, a contentarme. A contentarme. Dígame, si usted está preso, ¿está contento? Yo no he escuchado a ningún preso que esté contento. Y mucho menos si lo metieron preso siendo inocente. Mucho peor todavía.
Porque, a ver, si uno está preso porque es un mafioso, bueno, los mafiosos dicen, yo soy inocente, ¿no? Todos los mafiosos son inocentes, dicen, ¿eh? Pero cuando va un inocente, lo que hacemos es, pero morder los barrotes, patear las paredes, hacer ruido, llamamos a los abogados, llamamos a la prensa, pero armamos un lío bárbaro, ¿no? Pues, y claro, se entiende, si soy inocente, ¿por qué tengo que estar adentro? Y el apóstol Pablo está adentro por ser inocente. Y sin embargo, este hombre aprendió a contentarse. No es un masoquista. Estoy seguro que no está contento de que esté preso cuando en realidad él disfrutaba predicar a Cristo afuera. Pero si Dios llevó las cosas a ese punto y estaba haciendo en progreso del Evangelio, él decía, listo, yo me quedo tranquilo, Dios sabrá lo que está haciendo. He aprendido a contentarme, a regocijarme, a gozarme a pesar de esas situaciones. Dice este hombre que se aprendió a contentarse cualquiera que sea mi situación. Es decir, si soy libre, si estoy afuera, si soy perseguido, si no tengo, si tengo, estoy conforme. Nosotros, tú y yo, vivimos en una sociedad consumista. Y la razón del por qué consumimos y no paramos es porque nunca estamos conformes. Nunca estamos contentos. Si compré un auto que me salió, qué sé yo, un auto más o menos, yo tengo que tener, estoy contento cuando me lo compré, pero después quiero un auto más caro. Y después, cuando ya nos acostumbramos al auto más caro, tengo que ir a otro más caro todavía. Y terminamos metiéndonos en deudas descomunales que después no podemos pagar. Yo he conocido personas así, que comen salteado para poder darse los lujos de tener algo, qué sé yo, de última moda. Estos días me dijeron que cambié mi celular, ¿no? Que vino de arriba, yo no. Me dijeron que un celular sale $1,000 y pico, sale ahora, un celular. $1,000 y pico. Pero usted se ha puesto a pensar, yo me voy de vacaciones con $1,000 y pico. Un crucero. Ahora si uno busca más o menos en internet, se encuentra a lo mejor, ahora que están todos desesperados por traer a los clientes de nuevo, se hace un viajecito por el Caribe en crucero. Una cajita así, para hablar con otra persona del otro lado, $1,000 y pico. Give me a break, por favor. Y la cosa es que hay personas, no te digo que ustedes hagan esto, pues no lo sé, pero hay personas, está bien, lo quiere hacer, hágalo, cada uno hace lo que quiere con lo que gana, pero a ver, tenemos el iPhone 250 ahora, ¿cuántos salieron ya? Bueno, el año que viene va a salir el 251. Bueno, ya es viejo, entonces me tengo que comprar el otro. Así que me gasté este año $1,000 y pico y el año que viene voy y me gasto otros $1,000 y pico. Si hacemos eso en 5 años, usted póngase a pensar que en 5 años se gastó, si hablamos de picos, estamos ya cerca de los $6,000 en 5 años para comprar una cajita que si usa la de hace 5 años atrás funciona igual. Porque usted aprieta los botones y se conecta con el otro, pero tiene la cámara súper, no sé, que puede sacar una constelación allá escondida en el cosmos con la cámara. No sé para qué quiere ver una constelación perdida en el espacio, pero pero le muestra a todo el mundo. Tengo la cámara que puedo sacar los microbios arriba de la mesa. Vamos, señores, por favor. Pero la tengo que tener porque esa es la moda. Y así podemos exagerar esto con todas las cosas. Nunca estamos contentos, nunca estamos conformes. A veces he visto las artistas de televisión cuando tienen el ropero, y a veces está de moda ahora hacer estos realities donde le muestran, no sé si es para crear la envidia, los celos, qué sé yo, y le hacen el tour de todo lo que tiene adentro del armario. Y a veces tienen una pared de punta a punta de como 2 metros o 3 metros llena de zapatos. Y yo digo, pero a ver, ¿cuándo termina de usar? Cuando empezó con el zapato número 1 y termina con el 520, digo, ¿cuándo llega a usar ese zapato? Cuando ya vuelve otra vez a querer ponerse el número 1, pasó de moda. Pasó de moda. Se tiene que ir a comprar otro nuevo. Nunca estamos contentos. Siempre queremos más. Por eso es que cuando empezamos a perder algunas cosas, pateamos y mordemos las baldosas, porque no hemos aprendido como Pablo a tener o abundancia o escasez, a estar presos o libres,
Es decir, de abandonarnos a la mano de Dios que controla las circunstancias y controla nuestras vidas según su buena voluntad. Lo que es mejor para nosotros, lo que Dios quiere para nuestras vidas. A lo mejor quiere Dios que tengas, como sucedía con Pablo, que decía, he tenido abundancia y es porque Dios quiere. Pero a veces tuvo que ajustarse el cinturón y pelar el afrecho, porque Dios lo quiso así. Flotaba tragando agua salada en el mar, cuando podría haber estado predicando en una playa. Bueno, Dios le permitió pasar por las tormentas y así es la vida del apóstol Pablo. Así que este hombre aprendió a entender cómo Dios está en control y estaba conforme con todo ese tipo de cosas. Tenemos ambiciones desproporcionadas y tenemos que trabajar con ese asunto. No solamente eso, pero dice, he aprendido a vivir en humildad, a no ser un pretencioso. Eso es lo que quiere decir este hombre. Me he adaptado a vivir en la abundancia y en la escasez. No está malo tener. El problema es cuando se convierte en una ambición, en el gol, tener. Pablo simplemente tenía porque Dios le daba y estaba contento con eso. Y cuando Dios decía, hasta aquí llegaste, y cerraba los grifos, entonces él estaba contento de todas maneras. Y la humildad en este caso es necesaria porque lo que hace es bajarnos los humos. Quiere decir bajarse. Ponerse bajo la mano de Dios, ponerse y ubicarse bajo la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Él quiere hacer con nosotros a través de las circunstancias y con cada una de nuestras vidas? Cuando la economía de un país, hermano querido, se desploma, todos, en gran medida somos afectados. Ahora estamos pasando por un periodo de inflación en la economía prácticamente del mundo, ¿no? Ahora con el lío que hay en Europa, peor todavía. Pero en nuestro continente, y ni hablemos Latinoamérica, ¿no? Estamos en la lona. Pero en este país debido al COVID y todo eso, se ha producido una fluctuación en la economía, y entonces lo que vemos es inflación en los precios y las cosas de consumo. Bueno, cuando el Imperio Romano se encontraba en una crisis económica y política, toda la gente sufría. Y por supuesto los cristianos también. Pasaban hambre. Y Pablo, por supuesto, ¿qué piensan ustedes que estaba padeciendo? ¿Que venían con la vianda a la cárcel a darle de comer? La pasaba fenómeno el hombre. Qué lindo hubiese sido ir con Pablo preso, ¿no es cierto?, a una cárcel en Filipos. No, señor. Ese hombre pelaba el afrecho. Y sin embargo aprendió a aceptar esas realidades. Nosotros hoy, cuando fallan las economías, empezamos a patear las baldosas y armamos un relajo, en lugar de orar y decir, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué quieres mostrarle a los hombres? Yo pensaba, cuando se desató esta pandemia y me equivoqué, pensé al principio de que iba a ser una oportunidad tremenda para que, por un lado, las personas despierten a la vulnerabilidad humana y salir corriendo a buscar a Dios para salvación. Pensé que las iglesias se iban a llenar, la gente iba a patear las puertas diciendo, déjenos entrar, háblenos de Cristo, necesitamos salvación, nos estamos muriendo. Un bicho viene y en cuestión de horas nos saca de este plano. Y pensé que la iglesia iba a aprovechar la oportunidad de dar el paso adelante y decirle a esa gente, hay salvación. Ninguna de las dos cosas sucedieron. La gente no vino corriendo a las iglesias buscando salvación y la iglesia no aprovechó la oportunidad para hablar de Cristo. La iglesia lo que hizo es usar la oportunidad para agarrarse del cuello unos a otros, discutiendo a ver si tenemos que ir o no ir a la iglesia, qué hacemos, si vamos al sur o no vamos al sur. ¡Pavadas! ¡Pavadas! En lugar de hablar de Jesucristo a los hombres. Hemos usado las redes sociales para ventilar nuestras opiniones en lugar de dirigir las almas a los pies de Cristo, que tanta necesidad hay en este mundo. Muy triste. En eso me equivoqué. Pensé que iba a suceder eso y después de esos 2 años estamos en el mismo lugar o peor que cuando empezó la pandemia. No hemos avanzado ni aprendido absolutamente nada. Entonces es cuando vienen las palabras de Pablo en el verso 13. ¿Se da cuenta? Ahora Pablo dice, como dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, cuando dice todo lo puedo, ¿qué es lo que puede? Todo lo que acaba de indicarte en los versos anteriores. He aprendido
En humildad he aprendido a aceptar que a veces se tiene, a veces no se tiene. No es que yo tengo el poder en Cristo para levantar un auto con las manos. No, Señor, dice, el Señor me dio la fuerza, la actitud moral, mental y espiritual para aceptar lo que Dios tiene para mi vida. Me dio la fuerza, la tenacidad, la constancia en la prisión de aceptar que Dios me puede dar o me puede quitar, pero todo es la buena voluntad de Dios. A eso apunta ese versículo bíblico. No que, mi suegra, no la aguanto más, todo, la aguanto porque Cristo es el que me da la fortaleza. No, Señor, es un disparate. O que los boxeadores se pongan uno delante del otro y se rompan la nariz a golpes, porque Cristo le da la fuerza para desfigurar al otro que está delante. Es una locura eso. En ningún momento Pablo tuvo en mente decir semejante cosa. Dice, todo esto lo puedo hacer porque la vitalidad, la savia viene de Cristo. Él es el que me da la fuerza para soportar la escasez, la prisión, el vituperio, la injusticia. Es la mano de Dios trabajando en mi vida. ¿Cómo podemos vivir nosotros de esa manera que vivía el apóstol San Pablo? ¿Cómo hacer de este versículo algo práctico para nosotros? Número 1, solamente en Cristo. Todo lo puedo, dice, en Cristo. Si no estás en Cristo, no vas a poder hacer absolutamente nada. Por eso es que el mundo se agarra a los golpes, vivimos siempre con el descontento, la ambición de poder, de riqueza, de glorias humanas, un montón de cosas, pero nada que tenga que ver con efectos futuros, la salvación de mi alma. Perdemos el tiempo en la vida, simplemente existimos, pasamos por la vida desperdiciando las horas y los días y los años. Así que en Cristo, tú solo no puedes. Dejemos de esforzarnos solos. No puedes, te vas a dar la cabeza contra la pared. ¿Por qué estamos todo el tiempo amargándonos y contra las circunstancias y todo lo demás? Simplemente porque estás bregando solo. Lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer en Cristo. Y para eso no solamente tenemos que tener a Cristo como Salvador, sino de caminar con Cristo todos los días. Pablo dice que él adquiría las fuerzas en Cristo, en la cárcel. Pero Cristo está con él en la cárcel, en Cristo. Número 2, conforme a la voluntad de Dios, no la nuestra. Porque otra vez, si nos ponemos a jugar una pulseada con la voluntad de Dios, perdemos, nos desanimamos. Pablo llegó a derramarse bajo la poderosa mano de Dios, aceptó lo que Dios quiere hacer con su vida. Y es por eso que este hombre estaba contento y se gozaba en esto. Vio la mano de Dios en cada día de su vida. Y número 3, fortalecidos por el Señor. Esto tiene que ver con la sumisión. Sometido al Señor. Y cuando digo Señor, toma nota esa palabra. Ese adjetivo, Señor, quiere decir que Él es el que manda. Él es el Señor, yo soy el súbdito, el esclavo, no el que me pongo a discutir con Él y a ver si nos ponemos de acuerdo. No, Señor, cuando hablamos de Señor, estoy diciendo yo me someto a su soberanía, a su autoridad. Lo que Él hace, eso es lo mejor para mi vida. Así que Pablo dice, en el Señor, todo lo puedo en Cristo, el Señor, el ungido, que es el que me da la fuerza, me da la capacidad, el empuje, la tenacidad, la constancia. Si nosotros no nos sometemos a Cristo, nos vamos a meter en serios problemas. Tenemos en la Biblia creyentes fortalecidos. Deuteronomio 11:8, y ya termino con esto, dice, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Efesios 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. No para levantar autos con una mano, sino que somos fortalecidos para toda paciencia y longanimidad. Longanimidad quiere decir soportar por periodos muy prolongados de tiempo. Y la paciencia es el someterse bajo la voluntad de Dios. Así que
Esos 3 versículos nos dejan este criterio. Número 1, somos fortalecidos por la palabra de Dios. Número 2, somos fortalecidos por su Espíritu. Y número 3, el por qué. Somos fortalecidos para toda paciencia y longanimidad o perseverancia. No para que tragues a la suegra, o para que le des una buena paliza al contrincante, o para que levantes un auto con la mano. Nosotros somos fortalecidos para poder atravesar las adversidades de nuestra vida diaria en Cristo Jesús, que es el que nos da la fuerza, la vitalidad para seguir adelante sin desanimarnos. Por eso el apóstol Pablo dice, regocíjense, les digo otra vez, gócense, regocíjense en el Señor. No hay cosa más hermosa, y con esto termino, que aprender a vivir la vida reconociendo que Dios está en control de todo. Circunstancias, la vida, y que Dios está presente. Y que Él nos va a dar lo que necesitamos, la fuerza que necesitamos para aceptar esa poderosa mano de Dios dirigiendo los asuntos de mi vida, que lo hace para su gloria, para que nosotros seamos partícipes de la bendición de Dios cada día. En ningún momento se garantiza que no vamos a pasar por problemas o que terminemos detrás de un barrote por causa de Cristo, las rejas me refiero, ¿no? Prisión, o qué sé yo, la pérdida económica, o un montón de cosas que pueden venir a la vida. Dios está en control. Y solamente vamos a disfrutar ese control de Dios y nos vamos a regocijar cuando somos fortalecidos por el Señor y cuando aceptamos la buena voluntad de Dios para cada una de nuestras vidas. Ese es el sentido de ese pasaje de Filipenses 4:13. Tenemos que agarrar los versículos, entenderlos como corresponde, porque solamente así es que vamos a regocijarnos verdaderamente en el Señor. Y si tú no conoces todavía a Cristo, no lo has aceptado como Salvador personal de tu vida, no resistas más. Dale tu vida a Cristo. Dale tu corazón. Deja que hoy, de aquí en adelante, tu vida sea una vida de regocijo, de recibir la fuerza del Señor para enfrentar las adversidades, porque las vas a enfrentar con o sin Cristo. La vida es una vida de problemas, nos da cachetazos, no hay manera de escaparle. Alguno piensa que porque si no acepta a Cristo como Salvador, le va a ir bien en la vida. No, Señor, te van a echar de trabajo igual que a los cristianos, te van a maltratar, hay diferencias sociales, en fin, los mismos problemas que tiene toda la gente en todo el mundo todos los días, lo va a tener el creyente o el no creyente. Es una realidad existencial. La diferencia es que con Cristo, como decía Pablo, somos más que vencedores. Podemos regocijarnos y tener esa inyección, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y de esa manera vivir victoriosos cada día, cada mañana y cada vez que nos vamos a acostar. Dobla tus rodillas a Cristo y acepta al Señor como Salvador. Y nosotros que ya lo hicimos, tengamos confianza y hagamos como Pedro y confiemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Padre, gracias por tu palabra y gracias por permitirnos analizar bien esta carta para poder entender a dónde apuntaba el apóstol Pablo. Porque hoy, la verdad, Señor, a veces usamos este versículo para justificar cualquier tipo de cosas, más de tipo triunfalistas en cuanto a la vida personal de cada uno, en lugar de mirar los propósitos tuyos, la buena voluntad de Dios para cada una de nuestras vidas en medio de las circunstancias por las cuales a veces permites que pasemos. Ayúdanos, Señor, y por favor, ayúdanos especialmente a aceptar esta realidad, que en Cristo ciertamente somos fortalecidos y podemos estar conformes o contentos con todo lo que tú dispongas para cada una de nuestras vidas. Oramos con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.